El primer podcast del año es Expreso, ya sabes, ese que hacemos mientras nos tomamos un café y le damos una vuelta al coco. Feliz 2025. En esta ocasión hablaremos de, bueno, pues qué es lo que nos depara este año en el que sacarás la plaza y cuáles son las posibles novedades que nos podemos encontrar. Vamos allá. Opositar no es de extraterrestres. Edición Expreso. Bueno, antes de meternos de lleno en las novedades que hay este año, que aunque no son excesivamente, bueno, ¿cómo decirlo?, transformadoras, sí que nos podrían afectar, eh, me gustaría darte a conocer que nos esperan 2 o 3 próximos podcasts muy interesantes. Verás, uno de los mayores problemas cuando afrontamos nuestra oposición, en particular nuestra programación y unidades didácticas, es el abordar los casos de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Bueno, pues bien, tenemos ya agendadas las grabaciones de 2 o 3 podcasts con especialistas de PT y de AL para pues desmitificar algunas cosas que se hacen en el día a día de nuestras programaciones didácticas y que no tienen nada que ver con la realidad, y sobre todo nos van a dar pequeños tips, pequeños trucos para que sepamos con detalle cómo debemos de afrontar desde un punto de vista lo más realista posible nuestros casos de alumnos con necesidades en nuestras programaciones didácticas. Así es que si no las tienes todavía afrontados, pues será desde luego un buen momento para que vayan perfectos, y si ya los tienes hechos, será un buen momento para, bueno, pues poder perfeccionar el caso. Vamos con las novedades de este año. Ya sabes, en este podcast que hacemos tan rápido como que en el tiempo que nos tomamos un café queda listo. Principalmente quiero hablar de 2 cuestiones. La primera novedad es que por primera vez en 5 años todo vuelve a la normalidad, y ahora me voy a explicar exactamente a qué me refiero. Y la segunda cuestión tiene que ver con las unidades didácticas y situaciones de aprendizaje. Y en esto también me querría parar un poquito. Primera cuestión. La novedad es que no hay grandes novedades. Verás, después de la pandemia, después de un año, el año siguiente, que fue de descoloque total entre las oposiciones que se habían congelado con la pandemia, las ofertas de empleo que quedaban pendientes, había un desbarajuste entre comunidades autónomas brutal. Nos metemos directamente en un proceso de estabilización que en algunas comunidades autónomas fue para 2023 y en otras para 2023 y 2024, es decir, el año pasado. En fin, que llegamos al final a 2025, 5 años después de la pandemia, y va a ser el primero en el que haya normalidad, pero normalidad relativa, porque por primera vez en la historia más de una comunidad autónoma, que en este año era exclusiva, o sea, en esta ocasión era exclusivamente Galicia, más de una comunidad autónoma va a convocar oposiciones tanto para maestros como para secundaria. Y esto es muy interesante porque genera un precedente importante. Es decir, como sabes, hasta el momento, en el resto de las comunidades autónomas que no eran Galicia, lo que se hacía era convocar un año maestros y otro año secundaria. Mientras que aquí, desde donde te hablamos, desde Galicia, lo digo para toda aquella gente que nos sigue desde fuera, siempre se convocaban todos los años para maestros y para secundaria. Pues bien, este año voy a leer las comunidades que ya están confirmadas. Autonomías como Andalucía, Baleares, Castilla y León, Cataluña, por supuesto Galicia y el territorio MAC, o sea, Ceuta y Melilla, convocarán oposiciones tanto para maestros como para secundaria, o ya están convocadas, como el caso de Castilla y León, por ejemplo, ¿no? Así es que, bueno, esto que puede tener más o menos importancia para ti en tu recorrido vital, porque puedes tener más o menos claro si te vas a ir a otras comunidades o no, no deje de ser menos cierto que es una buena oportunidad ante un eventual
una eventual oposición en la que puedan salir poquitas plazas, como le pasó en el 2024 a los opositores de matemáticas en Galicia, pues siempre sabes que vas a tener el comodín de las demás comunidades autónomas. A ver cómo evoluciona esto, pero tiene buena pinta en el sentido en que parece que se va a seguir esta tendencia creciente cada vez en más comunidades autónomas. Segunda cuestión que nos afecta a todos, sea la comunidad autónoma a la que sea, a la que te presentes. Verás, con la llegada de la LOMLOE y el hecho de propugnar las situaciones de aprendizaje, se generó cierta confusión, como siempre cada vez que se introduce algún elemento nuevo, ¿no? Llegaron las oposiciones y hubo comunidades autónomas que se tiraron al monte directamente y dijeron que desaparecían las unidades didácticas y lo que había que hacer eran situaciones de aprendizaje. Así pasó en 2023 en Andalucía, que eliminó las unidades didácticas y propugnó la realización de situaciones de aprendizaje. Pero ojo, los que en su momento vimos eso, os acordaréis, los que fuisteis alumnos nuestros, os dijimos, cuidado, porque una no es sustituta de la otra, no son exactamente lo mismo. Es más, hay bastantes diferencias. Una unidad didáctica es un planteamiento didáctico donde secuenciamos en sesiones el trabajo de unos determinados contenidos. Eso está bastante claro, ¿no? Mientras que una situación de aprendizaje realmente es algo diferente. Así como en las unidades didácticas, los principales elementos son los contenidos en tiempo desarrollándose a lo largo de actividades. En las situaciones de aprendizaje es algo mucho más parecido como a un mini proyecto donde lo realmente importante es el desarrollar actividades totalmente contextualizadas y que todo, al igual que ocurre con los proyectos, tenga un producto final para entendernos, ¿no? Por lo tanto, dijimos en su momento, acordaros, insisto, lo que fuisteis alumnos de Premier, dijimos en su momento, ojo, porque no es lo mismo, en todo caso, las situaciones de aprendizaje estarían dentro de las unidades didácticas, como pues, mini proyectos para entendernos. Sé que no es correcto hablar así, pero para entendernos esto era, ¿no? Así es que bueno, tuvimos la enorme suerte. La mayor parte de los que escucháis este podcast o lo veis, sois alumnado de Galicia, que aquí en Galicia la convocatoria lo dejó muy claro. Hablaba siempre de unidades didácticas con situaciones de aprendizaje. Y en el desarrollo de las unidades didácticas, en la rúbrica de las unidades didácticas, hacía esa referencia a las situaciones de aprendizaje, ¿no? Bien, aquí en Galicia lo teníamos muy claro y por lo tanto, pues no hubo ningún problema. Pero no sabíamos qué iba a ocurrir en el resto de las comunidades autónomas, porque teníamos, bueno, pues algunas como Andalucía. Voy a ver, las tengo aquí apuntadas. Teníamos, por ejemplo, fíjate, Andalucía, en la situación que acabo de comentar. Madrid e Islas Baleares, que no lo dejaban, no eran tan taxativos, pero dejaban la puerta bastante abierta. Extremadura, que decía, bueno, le podemos llamar de una forma o de la otra, es lo mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ido ocurriendo? Bueno, pues lo que ha ido ocurriendo es que el tiempo, por suerte, me alegro muchísimo, pues ha terminado teniendo la tendencia de lo que comentábamos en un principio. Andalucía en 2024 ya dijo que se requería defender una unidad didáctica. No hablaba ya de situaciones de aprendizaje como elemento principal, ¿no? Requería defender una unidad didáctica que tuviese dentro de sí situaciones de aprendizaje. Muy bien. Ya estábamos todos en el mismo barco, ¿no? O, por ejemplo, Madrid e Islas Baleares, que lo dejaron muy claro. Eh, Decían, bueno, permitimos dividir la programación didáctica en unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, pero en cualquier caso, lo que pone el Real Decreto Estatal que regula las oposiciones en todo el Estado, habla de unidades didácticas, con lo cual, bueno, pues haz lo que quieras, pero hablamos de unidades didácticas y quieres introducir dentro situaciones de aprendizaje. Y Extremadura es cierto que es la que lo dejó más abierto, pero todo parece indicar que nos llevarán un poco al mismo destino. En definitiva,
Y para que todos lo tengamos muy claro, porque sé que se generó muchísima confusión con esto y hay gente que todavía a día de hoy, 2 de enero de 2025, cuando estoy grabando este podcast, no lo tiene demasiado claro. Y es tan sencillo como lo que dijimos desde el primer momento, por suerte. No tiene nada que ver no tiene nada que ver. No son exactamente lo mismo las unidades didácticas que las situaciones de aprendizaje y en todo caso las situaciones de aprendizaje deberían de estar insertas dentro de las unidades didácticas a modo para entendernos de mini proyectos. Bueno, pues nada más, esto con respecto a los cambios, con respecto a las novedades, con respecto a lo que nos espera este 2025, que desde luego, como decía en un principio, lo único y realmente importante es que será el año de tu plaza. Nada más, termino el café y nos vemos, insisto, en los próximos podcasts que creo que van a ser de muchísimo provecho para tu programación didáctica. Hasta la próxima. Chao.